Estimados alumnos, les saluda el IC Anselmo Chávez, continuando con las clases sobre temas teóricos y saltándonos los temas prácticos. Les mando esta clase en audio para seguir avanzando y procurar la continuidad de las clases, pero siempre atendiendo a las medidas de prevención decretadas por el gobierno, por la situación que está atravesando nuestro país. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema relacionado al registro de la propiedad. Este tema lo encontramos en el libro 4 del Código Civil y está desarrollado a partir del artículo 1124, razón por la cual les invito para que tengan a la mano su Código Civil como norma principal. Existen otras normas que se relacionan con el Código Civil, como el reglamento de los registros de la propiedad, el arancel general para los registros de la propiedad, el Código de Notariado, la ley de parcelamientos urbanos, la ley de inmovilización de bienes registrados, entre otros, pero para fines del examen privado y para fines de lo que vamos a estudiar en estos momentos, el Código Civil sería la norma que tenemos que tener a la vista para que sea fácil el desarrollo de los temas o subtemas que vamos a ir analizando. Lo primero que tenemos que tener presente es una definición del registro de la propiedad. Esta definición la encontramos regulado en el artículo 1124 del Código Civil. Recuérdense que todos los artículos siempre van a ser, salvo excepciones, del Código Civil. Ahí encuentran ustedes regulado la definición legal, por la cual no les puedo dar otra definición porque la definición que vale es la que está regulado en la ley. Así establece en dicho artículo que el registro de la propiedad es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles identificables, con excepción de las garantías mobiliarias que se constituyen de conformidad con la Ley de Garantías Mobiliarias. Para entender bien esta definición, ustedes tienen que extraer ciertos elementos. La primera es, ¿qué se hace en el registro de la propiedad según esta definición? 3 cosas: inscripción, anotación y cancelación. Repito, inscripción, anotación y cancelación. Eso es lo que se hace. Luego tendríamos que analizar provenientes de qué, de qué proviene eso. La ley dice que es de actos y contratos. Y luego tendríamos que responder en relación a qué. En relación al dominio y demás derechos reales. Dominio y demás derechos reales. ¿Sobre qué? Sobre bienes inmuebles y muebles identificables, con la excepción de las garantías mobiliarias. Para que sea fácil esto, ustedes tendrían que tener a la mano, como les indiqué, su Código Civil y estar yendo a la par de lo que yo voy analizando. Bueno, desarrollemos esos elementos que les acabo de mencionar. Primero, nos dice que ahí se tienen que asentar inscripciones, anotaciones y cancelaciones. ¿Qué es una inscripción? Una inscripción es asentar en el registro una situación de carácter definitivo. A eso se le conoce como inscripción. Tal es el caso de la compraventa o de una hipoteca, que el registrador ya no depende de algo, o sea, ya no depende de alguna situación posterior para hacer esa inscripción. Simple y sencillamente, si alguien solicita que se inscriba una compraventa o que se inscriba una hipoteca, hace la inscripción de una vez. Eso sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos que exige la ley. Bueno, anotación. ¿Qué es una anotación?
es asentar en el registro de la propiedad una situación de carácter temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a hacer la inscripción o la anotación, perdón, pero aún no se sabe qué va a suceder. Por ejemplo, en el caso de un embargo, yo le pido al registrador de la propiedad que me inscriba un embargo, pero ese embargo solo estoy solicitando que sirva para garantizar el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, si la persona me paga, entonces ese embargo ya no sirvió de nada, porque ya me pagaron, solo fue una medida, digamos, precautoria. Pero si en caso que no me lo paguen, posiblemente ese bien se tiene que rematar, y a la hora de rematar, si me lo adjudican a mí en pago o se lo adjudican a otra persona, entonces ahí ya se va a hacer la inscripción definitiva. Por eso es que la anotación decimos que son de carácter temporal y que van a depender de una situación que se va a dar en lo futuro. Cancelación. La cancelación es dejar sin efecto una inscripción o una anotación siempre que sea susceptible de ello. Por ejemplo, solicitar que se cancele la hipoteca porque ya se pagó, ya se cumplió con la obligación y por lo tanto deseamos que se libere el gravamen, es decir, esa hipoteca sobre esa finca. Bien, siguiendo con el análisis de los elementos, ahora tenemos que analizar los actos y contratos. Se recuerdan que estamos desarrollando la definición del registro de la propiedad según el artículo 1124 del Código Civil. Bueno, dice que provenientes de actos y contratos. Cuando decimos en este caso actos, nos referimos a declaraciones unilaterales de voluntad. Cuando decimos contratos, nos referimos a declaraciones bilaterales de voluntad. En el primer caso, es decir, actos, significa que hay una declaración de voluntad, es decir, una persona manifiesta su voluntad y no hay una contramanifestación a esa voluntad. Estamos hablando, por darles un ejemplo, la desmembración para sí mismo. Ahí no hay una contravoluntad. Entonces, eso no es un contrato, eso es un acto. Ahora, cuando hablamos de contratos, son declaraciones bilaterales de voluntad. Es decir, hay una manifestación de voluntad y hay una contramanifestación de esa voluntad. El ejemplo típico aquí sería el contrato de compra-venta. El siguiente elemento a analizar es cuando indica dominio y demás derechos reales. Obviamente para este tema tienen que ir a repasar el libro número 2 que se refiere pues precisamente a los derechos reales, pero llama la atención cuando dice sobre bienes inmuebles. También en el libro 2 vimos que son los bienes inmuebles, pero continuando con la definición y luego dice inmuebles identificables. Ahora bien, los bienes inmuebles sí, eso sí, se registran en el registro de la propiedad. Los bienes muebles no. De conformidad con la ley de garantías mobiliarias, ahí se inscriben todos los bienes muebles relacionados con la prenda, que es un tema que no lo hemos visto, pero que lo vamos a desarrollar cuando ya reanudemos las clases. Entonces, los bienes inmuebles sí, efectivamente se inscriben en el registro de la propiedad. Los bienes inmuebles, los bienes muebles no. Los bienes muebles, cuando se trata de darlos en garantía para el cumplimiento de una obligación, eso se tiene que inscribir en el registro de garantías mobiliarias y ya no en el registro de la propiedad. Bueno, muy bien. Siguiente tema que tenemos que desarrollar es el tema de los principios. ¿Cuáles son los principios que rigen al registro de la propiedad? Algunos les denominan principios registrales. El primer principio lo vamos a denominar seguridad jurídica. La seguridad jurídica pues es la obligación que tiene el registro de la propiedad de asegurar los derechos de las personas relacionadas a los bienes
inmuebles, realizando pues obviamente las inscripciones de manera segura, de manera sistemática, de manera clara. Esto al tenor del artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Otro principio es el principio de publicidad. El principio de publicidad nos establece que toda persona puede enterarse del contenido de las actuaciones del registro de la propiedad, o sea que cualquier persona puede ir al registro de la propiedad y consultar los documentos, consultar los libros. Por eso es que se indica que nadie puede alegar ignorancia de lo que está contenido en el registro de la propiedad. El siguiente principio es el de legalidad. Este principio es un principio bien sencillo, el cual establece que los documentos solo pueden ser operados si cumple con los requisitos establecidos por la ley. De ahí tiene la facultad del registrador de suspender o de negar una inscripción, una anotación, inclusive una cancelación, si no cumple con los requisitos que establece la ley. El siguiente principio es el principio de prioridad, y este principio nos señala que el primero en tiempo es primero en derecho, es decir, que el que primero inscribe es el primero que va a obtener ese derecho, tal y como lo preceptúa el artículo 1141 y 1808 del Código Civil. Pues ahí claramente se debe tomar en cuenta para eso el día, la fecha, la hora que se haga varias inscripciones sobre un mismo bien, sobre un mismo derecho. Estos son los principios, estos que acabamos de mencionar, el de seguridad jurídica, el de publicidad, el de legalidad y el de prioridad, son los principios que aconsejo mencionar en el examen. Sin embargo, no son los únicos principios. Por ejemplo, también está el principio de rogación. Este principio nos indica que las inscripciones, anotaciones y cancelaciones es a petición de parte y no de oficio. Es decir, el registrador de oficio no puede hacer una inscripción, no puede hacer una anotación. Eso tiene que ser a solicitud de la persona interesada. También está el principio de tracto sucesivo. Este es un principio que indica que después de la primera inscripción vienen las demás inscripciones, anotaciones, cancelaciones, y que deben de ir asentadas de forma cronológica, ordenada una tras otra, ¿verdad? Por eso tracto sucesivo, que se va como perfeccionando de acuerdo a las inscripciones, anotaciones o cancelaciones que se vayan dando desde la primera inscripción. Más adelante vamos a hablar del tema de la primera inscripción. Otro principio es el principio de determinación o de especialidad. Este principio nos indica que las anotaciones, las inscripciones, las cancelaciones se tienen que detallar, se tienen que precisar de manera exacta, que no quede lugar a dudas, identificando claramente la finca, especificando el derecho e indicando la persona a cuyo favor se hace esa operación. Ahora bien, trasladémonos al artículo 1125. Ahí encuentran ustedes las inscripciones que se hacen en el registro de la propiedad, que realmente no requiere de mayor explicación, porque ahí establece que todos los títulos traslativos de dominio de los inmuebles, es decir, compraventas, donaciones, permutas, se inscriben en el registro de la propiedad, y todas aquellas que se constituyan, reconozcan o se modifiquen, inclusive se extinguen, derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre, contratos de promesa, también se inscriben en el registro de la propiedad. La titulación supletoria se inscribe en el registro de propiedad. Las capitulaciones matrimoniales, cuando afectan bienes inmuebles, también se inscriben en el registro de la propiedad. La propiedad horizontal, el arrendamiento, subarrendamiento, cuando en este caso sea por más de 3 años o se haya anticipado la renta, se tiene que inscribir en el registro de la propiedad. Ahora, ¿cuál es el plazo que tiene el registrador para operar esa inscripción, la anotación o la cancelación?
El artículo 1127 establece que tiene un plazo de 8 días contados desde la fecha de la recepción del documento, salvo que ese documento diere lugar a varias operaciones, entonces se puede ampliar por 6 días más. ¿Qué significa este último supuesto? Digamos que no es lo mismo inscribir en el registro de la propiedad una compraventa, así sencilla, que inscribir en el registro de la propiedad una compraventa a plazos con garantía hipotecaria, reservándose el usufructo vitalicio. Si se dan cuenta, ahí hay varias operaciones en un mismo documento. Tienen que anotar la venta, tienen que anotar la hipoteca, tienen que anotar el usufructo. Entonces, en ese caso, es lo que establece la ley, que no sería el plazo de 8 días, sino que ese plazo se puede ampliar por 6 días más. De ahí nos podemos trasladar al artículo 1128 y 1129. En estos dos artículos podemos fundamentar el principio de legalidad. En el artículo 1130 del Código Civil encontramos la primera inscripción. Y aquí es importante que ustedes sepan a qué le llamamos una primera inscripción. Así se le conoce cuando un bien inmueble o una finca se inscribe por primera vez en el registro de la propiedad. Nace jurídicamente como nueva finca. En el mundo de lo inmobiliario se le conoce como inmatricular, es decir, crear una finca nueva en el registro. ¿Cómo pudo haber nacido esto? Puede ser por el tema de titulación supletoria que vimos con ustedes, que de la posesión pasa a la propiedad, o puede ser a través de una desmembración para sí mismo, es decir, que tenía una finca grande y de ahí cortó una parte de esa finca, es decir, desmembró una parte de esa finca y la convirtió en una nueva finca. Entonces, eso es una primera inscripción. Puede ser por venta de una fracción o puede ser a través de la figura de la partición. Tenemos una finca en copropiedad y yo quiero que se parta mi parte de esa finca y en consecuencia esa parte que a mí me dieron se convirtió en una nueva finca. Entonces a eso se le llama como primera inscripción. A partir de esa inscripción se empiezan a hacer las demás inscripciones o anotaciones que se vayan haciendo, producto de declaraciones unilaterales de voluntad, es decir, de actos o de contratos. Por ejemplo, una siguiente venta, una donación, una permuta, una hipoteca. De ahí empiezan a nacer todas las demás anotaciones, pero nace de la primera inscripción, que es el título de propiedad. Esta no se puede modificar, o sea, la primera inscripción no se puede modificar, salvo que se necesita enmendarlo, ampliarlo o modificarlo por algún error o omisión que se cometió. Por ejemplo, se cometió error en las colindancias, en las medidas o en el nombre del titular. Entonces se puede modificar, se puede ampliar o enmendar en virtud de ese error con orden judicial. Eso sí, solo con orden de juez se puede hacer, o mediante testimonio de la escritura pública, el cual contenga esa modificación o ampliación o enmienda, pero aquí deben de comparecer todos los otorgantes. Si no comparecen todos los otorgantes, entonces definitivamente se tendría que hacer con orden judicial. También dice la ley que se puede modificar esa primera inscripción de dominio para consignar dirección del inmueble. Es que recuérdense que si es una primera inscripción, es decir, por primera vez se crea esa finca, pensemos que es producto de una desmembración, ahí prácticamente no tiene dirección todavía, porque las direcciones las asigna la municipalidad. Por lo tanto, en el primer momento yo no pude, cuando inscribí mi propiedad, cuando creé la nueva finca para que sea propiedad mía,
no le consigné dirección del inmueble. Entonces, en este caso, yo quiero consignar la dirección del inmueble que me acaba de dar la municipalidad. En este caso, yo tendría que presentar el testimonio de la escritura pública, donde yo indico bajo juramento que voy a asignarle dirección del inmueble según la resolución que me dio la municipalidad, y esa resolución se tiene que transcribir. Entonces ahí también se podría modificar, ampliar o enmendar esa primera inscripción. El otro caso en que se puede dar esta modificación, ampliación o enmienda a esa primera inscripción es cuando así lo establece la ley, cuando la ley así lo autorice. Por ejemplo, en la rectificación de área, según la ley de rectificación de área, presentando testimonio de la resolución final que dictó el notario, donde se modificó el área. En ese caso también el artículo 1130 establece que se puede modificar. Entonces, para resumir, la primera inscripción de dominio es el título de propiedad y esa no se puede modificar, ampliar o enmendar, salvo para corregir errores, pero esto solo se podría hacer por orden de juez o presentando testimonio escritura pública donde se solicita la modificación, ampliación o enmienda, pero ahí tienen que comparecer todas las personas. O cuando se consigne dirección del inmueble, también presentando testimonio de la escritura pública donde bajo juramento se indica cuál es la dirección del inmueble y se transcribe la resolución extendida por la municipalidad. Y en los casos que establece la ley, por ejemplo, en el caso de la ley de rectificación de área para rectificar el área. Hay otros casos que lo establece la ley, pero prefiero que no lo mencionen en el examen porque hay un caso que está regulado en la ley de transformación agraria, pero ahí sería meterse en temas muy complejos. En el artículo 1131 ustedes van a encontrar cuáles son los datos que tiene que contener esa primera inscripción de dominio. Están establecidas los datos, pero tal vez lo más relevante para efectos de examen es que se tiene que consignar los rumbos o los azimuts. ¿Qué son los rumbos o qué son los azimuts? Son formas de medir un terreno. Eso prácticamente son medidas que utilizan los ingenieros o los arquitectos. Normalmente los rumbos son cuando los terrenos son cuadrados, pero si los terrenos no están tan cuadrados, tienen un montón de quiebres ese terreno, entonces ahí es cuando ya se utilizan los azimuts. Esto, como les vuelvo a repetir, sirve para establecer cuál es la extensión de un terreno y eso se hace a través de los rumbos o los azimuts. Pero también otro dato importante es el tema de los planos. Cada vez que se crea una nueva finca, se tiene que acompañar los planos y estos planos solo pueden ser autorizados por ingeniero civil, por arquitecto o por un ingeniero agrónomo. Pero la ley establece casos de excepción en la cual los planos que se van a presentar al registro no es necesario que estén firmados por los profesionales que indicamos hace un momento, es decir, los ingenieros civiles, ingenieros agrónomos o los arquitectos, cuando los planos no tienen que estar firmados por estas personas. Cuando se trate de titulación supletoria, cuando se trate de desmembración de fincas rústicas menores de 7,000 metros cuadrados y en las fincas urbanas donde no fuere posible localizar a uno de estos profesionales. Entonces ahí los planos los podría firmar cualquier persona y no es necesario que los firmen estos profesionales. Bueno, pero esta excepción también admite una excepción. Cuando ya tenga más de 3 desmembraciones, los planos obligadamente tienen que ser firmados por alguno de los profesionales que hace un momento les mencioné. Trasladémonos al artículo 1132. En el artículo 1132 ustedes encuentran que los documentos
deben ser presentados al registro de la propiedad con su respectivo duplicado. No se les vaya a olvidar eso. Cada vez que ustedes presentan al registro de la propiedad un documento para ser operado, ya sea por inscripción, ya sea por anotación o cancelación, tienen que acompañar su respectivo duplicado. Estamos hablando, por ejemplo, de un testimonio, de una copia simple legalizada, de un aviso de autorización de testamento. Tienen que acompañar con su respectivo duplicado. Bueno, muy bien, artículo 1132 está ese tema. Otro objeto del registro de la propiedad que habíamos mencionado al inicio es llevar a cabo anotaciones. Como habíamos mencionado, estos son provisionales. En el 1149 claramente establece qué anotaciones se pueden llevar a cabo en el registro de la propiedad. En el numeral primero menciona el que demandare en juicio la propiedad. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede solicitar al registro de la propiedad una anotación de demanda. Es decir, esa propiedad está en litigio, por lo tanto le pedimos al juez que haga una anotación por seguridad. Obviamente, como vamos a ver más adelante, alguna de estas anotaciones es por orden judicial y otro es a requerimiento de parte, fundamentado siempre en el principio de rogación. En el numeral 2, ahí está el tema del embargo, es decir, también se puede solicitar al registrador de la propiedad que haga una anotación de embargo. También está el derecho que tienen los legatarios y los acreedores de solicitarle siempre al registrador que haga alguna anotación, en este caso sería preventiva, para asegurar su derecho que tengan en contra del causante o el causante haya reconocido en algún momento determinado. Bueno, en fin, ustedes se tienen que aprender el 1149, ahí encuentran varias anotaciones. Como les dije hace un momento, todas o la mayoría de estas anotaciones se hace con orden de juez, concretamente a través de un despacho judicial. Pero los numerales 3 y el numeral 5, ahí no hay necesidad de despacho, sino que esto tendría que hacer a requerimiento de parte, a requerimiento del interesado. Por ejemplo, en el numeral 5 establece el que presentare título cuya inscripción no puede hacerse de manera definitiva por falta de requisitos que sean subsanables, pidiendo un plazo de 30 días para poderlo subsanar. ¿Cómo funciona esto? Les voy a explicar. Por ejemplo, si yo le presto dinero a una persona y esta persona me lo está garantizando con una propiedad, este es un contrato bien delicado. Yo lo ingreso en el registro de la propiedad, el registrador, como ya lo vimos con fundamento en el principio de legalidad, tiene que revisar que ese documento cumple con todos los requisitos de ley. Si no cumple con los requisitos de ley y es subsanable, pues obviamente me va a dar un plazo para subsanarlo, pero mientras tanto no lo opera. Y ahí es peligroso porque hay otro principio que se llama prioridad. El que primero inscribe, primero tiene el derecho. Por lo tanto, para no arriesgarme, yo le puedo solicitar al registrador de la propiedad una inscripción provisional. En el sentido de que me inscriba este contrato, pero provisionalmente, o sea, es una inscripción provisional. Me inscriba ese contrato de compraventa con garantía hipotecaria. Y si yo omití algún requisito, que de todas maneras haga la anotación, no sería una inscripción, sería una anotación, que haga la anotación y que me dé un plazo de 30 días para subsanar cualquier deficiencia. Una vez que yo subsane la deficiencia dentro de ese plazo, entonces ya tiene que hacer, ahora sí, la inscripción definitiva. En todo caso, les repito, en el 1149 ustedes encuentran las anotaciones que se tendrían que aprender. Trasladémonos por favor al artículo 1163, ahí tenemos otro tema siempre relacionado a estas anotaciones. En todo caso, si un bien inmueble
tenga alguna anotación de los que acabamos de ver, eso no significa que no se pueda enajenar o no se pueda grabar. Eso sí, sin perjuicio del derecho a cuyo favor se hizo la anotación, pero no hay ningún impedimento para venderlo, no hay ningún impedimento para permutar, para donar, siempre y cuando se cumpla con lo que establece el artículo 30 del Código de Notariado, que se tiene que hacer la advertencia de que efectivamente ese bien tiene alguna anotación. Bueno, como vimos, el registro de la propiedad o el registrador de la propiedad tiene la facultad en este caso de suspender una inscripción o una cancelación o en su caso una anotación. Puede suspenderla o puede negarse a hacerlo. Pero si el interesado no estuviera de acuerdo con alguna decisión en ese ámbito relacionado al registrador de la propiedad, puede plantear un ocurso en la vía incidental. Para algunos examinadores les van a preguntar cuál es el recurso que yo puedo interponer en contra del registrador de la propiedad si no estoy de acuerdo con alguna denegatoria, con alguna suspensión, con alguna inscripción, anotación o cancelación. Entonces la respuesta sería ocursar o el ocurso en la vía incidental ante un juez de primera instancia del ramo civil, tal como lo establece el artículo 1164. La vez pasada nosotros no nos querían inscribir un usufructo porque nos decían que teníamos que pagar impuestos, y para nosotros el usufructo, por lo menos la Constitución, no se debe de pagar impuesto. Pero el registrador de la propiedad decía que sí. Al no estar de acuerdo con esa decisión, se tuvo que plantear un ocurso en la vía incidental ante el juez de primera instancia del ramo civil. La tercera función u objeto del registro de la propiedad es el tema de las cancelaciones, es decir, dejar sin efecto alguna inscripción, alguna anotación, siempre y cuando sea susceptible de ello. Y esto se tiene que hacer a través del documento donde conste que se extinguió legalmente los derechos inscritos. Esto al tenor del artículo 1167. Por ejemplo, el tema de la hipoteca se extinguió porque yo ya cumplí con la obligación, ya pagué lo que debo. Entonces tengo que presentar un documento donde conste que efectivamente ya pagué. Aquí estaríamos hablando de una carta total de pago en escritura pública, el compulso testimonio, y esto tendría que presentarlo en el registro de la propiedad. Sin embargo, hay ciertos casos, no en todos los casos, pero comúnmente, además de presentar el documento, hay que presentar una solicitud, o mejor dicho, hay que acompañarlo con una solicitud. Esa solicitud, si se hace con auxilio de abogado, no es necesario legalizar la firma. Si no se hace con auxilio de abogado, entonces sí se tiene que legalizar la firma del peticionante, es decir, la persona que está haciendo la solicitud. Las cancelaciones pueden ser de dos formas o se pueden dividir en dos. Está la cancelación que puede ser de manera total y también puede ser de manera parcial. Y por el principio de determinación que vimos con ustedes anteriormente, se tiene que especificar en este caso, si es parcial, cuál es la parte que se hace la cancelación, ¿verdad? Si digamos yo tengo 2 fincas hipotecadas a mi favor, pero ya se pagó más del 50% de la deuda y me están solicitando que liberemos una de las fincas, a la hora de hacer la petición al registro de la propiedad, se tiene que detallar bien cuál es la finca que quedaría en este caso sin hipoteca, sobre el cual se hace la cancelación, quedando las demás todavía hipotecadas. En el artículo, eso está en el artículo 1168 del Código Civil.
En el artículo 1170, ahí encontramos algunos ejemplos de lo que se puede cancelar. Ustedes pueden tomar de referencia eso. Cuando les vayan a preguntar en el examen, deme ejemplo de cancelaciones. Por ejemplo, las hipotecas, se puede pedir su cancelación si transcurrieron 10 años de haber vencido esta. Por ejemplo, yo le presté dinero a una persona y yo vengo y pago la primera cuota, pago la segunda cuota, pero después dejé de pagar. Entonces ahí ya es exigible ese derecho. Es decir, ¿qué es lo que qué derecho ampara la hipoteca? De que si no se paga, se remata ese bien y con el producto de la venta se le paga a la persona a cuyo favor se hipotecó ese bien. Pero resulta que no me lo reclamó, no me reclamó y pasaron 10 años. Entonces yo ya puedo solicitar, ahí en el 1170, ahí dice solicitud escrita. Entonces puedo presentar una solicitud pidiendo ahí que se cancele esa hipoteca por el transcurso de 10 años. Ahí es donde yo les digo que si va con auxilio de abogado, no hay necesidad de que lo firme la persona. Inclusive el abogado puede firmar a su ruego, pero si no va con auxilio de abogado, entonces la firma debe de ir legalizada. Otro caso que encontramos ahí sería el tema del embargo. Ahí establece que también se puede solicitar que se cancele el embargo después de transcurridos 5 años, o en el caso de las anotaciones de demanda, también establece que el plazo sería de 5 años. Siempre basado en el principio de determinación o principio de especialidad, en el artículo 1174, ahí establece qué requisitos tiene que contener la solicitud de cancelación. También en el artículo 1175, ahí establecen lo que habíamos mencionado hace un momento. Si yo no estoy de acuerdo con esa denegatoria o suspensión de cancelación, entonces igual puedo plantear el recurso, que es el ocurso ante el juez de primera instancia civil por la vía de los incidentes. Bueno, ese tema ya lo habíamos mencionado. Vámonos al artículo 1178, y en el artículo 1178 encontramos una cancelación porque la finca ya tiene 15 o más inscripciones. Es que se tienen que ir un poquito al pasado, ¿verdad? O sea, tienen que recordar en este caso cuando entró en vigencia, cuando fue emitido el Código Civil en el año 1963. Entonces, ahí hay libros donde se van asentando, en este caso, las inscripciones. Pero obviamente tenemos que dejar un espacio entre un folio y otro folio para hacer las inscripciones. Pero si ya hay 15 inscripciones, ¿cómo vamos a hacer las demás inscripciones? Entonces ahí es donde dice la ley, se tiene que cancelar, en este caso, esa inscripción de dominio y de hipoteca, y se tiene que abrir una nueva inscripción y transcribiendo las inscripciones, las anotaciones o cancelaciones, pero que estuvieran vigentes. Es decir, si hay una hipoteca, se inscribió una hipoteca, después se canceló esa hipoteca, entonces eso ya no se transcribe. Pero si hay hipotecas que están vigentes, esas se tienen que transcribir en la nueva inscripción que se va a abrir. Eso conforme al artículo 1178. Cuando una finca tuviere 15 o más inscripciones de dominio hipotecarias, el registrador las cancelará y abrirá nueva inscripción con los datos que de las inscripciones resulten, transcribiendo a ellas toda inscripción o anotación que estuviere vigente. Como les vuelvo a repetir, lo único que tienen que tomar en cuenta es, pues no estaba en ese entonces modernizado el registro de la propiedad, que ahora es electrónico. Antes eran en libros, entonces en hojas. Por lo tanto, ya con 15 inscripciones ya se tiene que cancelar y se tiene que abrir una nueva inscripción. De ahí nos trasladamos, por favor, al artículo 1185,
Y ahí en el artículo 1185 ustedes encuentran las inscripciones especiales. Aparte de las inscripciones que ya vimos con ustedes, hay ciertas inscripciones que les dan el carácter de ser especiales. Aquí les podríamos tomar de ejemplo en el 1185 el tema de los testamentos o donaciones por causa de muerte. También podríamos hablar el de la propiedad horizontal, pero hago una aclaración. Mejor si no se meten a este tema de las inscripciones especiales, pero si les preguntan en el examen, mencionen los más conocidos: testamento, donaciones, propiedad horizontal. No así las otras inscripciones. Por ejemplo, la prenda agraria no lo hace el registro de la propiedad. Eso se encarga actualmente el registro de garantías mobiliarias, al igual que la parte donde indica bienes muebles identificables. El único que quedaba era los vehículos, pero ahora los vehículos automotores, estamos hablando de un carro, estamos hablando de una moto, se inscriben en el registro de garantías mobiliarias cuando sobre ellas se desea constituir prenda. Y en cuanto al tema de naves y aeronaves, tampoco lo deben de mencionar. ¿Por qué? Porque las naves hay disposiciones especiales. De hecho, hay una ley de aviación civil de Guatemala que ahí indica que las naves se tienen que inscribir en el registro aeronáutico nacional del Ministerio de Comunicaciones. Y en relación a los buques, tampoco es competencia del registro de la propiedad. También hay ciertas disposiciones especiales que establece que estos se registran en el Registro Nacional de Buques y Embarcaciones del Ministerio de la Defensa. O sea que, ¿para qué nos metemos en problemas con eso? Entonces, no vamos a mencionar las naves ni tampoco vamos a mencionar los buques. Ahora, en cuanto a temas de, por ejemplo, ferrocarriles, obras públicas, eso sí se inscriben en el registro de la propiedad, pero también es un tema bastante amplio porque hay disposiciones especiales que lo rigen. Por ejemplo, el tema de las minas, por ejemplo, el tema de los hidrocarburos. Son propiedad del Estado, pero esto lo rigen leyes especiales. Se tienen que inscribir en el registro, sí, pero de conformidad con la ley de minería, de conformidad con la ley de hidrocarburos. Entonces es meternos tanto en problema. Entonces, para mí las inscripciones especiales no hay que mencionarla. Pero si me preguntan, menciono el tema del testamento, menciono el tema de las donaciones, menciono el tema de la propiedad horizontal, que esto son inscripciones que efectivamente se hacen en el registro. El tema de bienes muebles identificables ya no se hacen en el registro. El tema de la prenda agraria no se hacen en el registro. El tema de los buques y aeronaves tampoco se hacen en el registro. El tema de los bienes públicos, eso sí, pero no me conviene porque tiene leyes especiales. Bueno, de esa cuenta nos trasladamos entonces al artículo 1193 y en el artículo 1193 ahí encontramos los testamentos y las donaciones. ¿Se recuerdan que eso lo vimos cuando estábamos platicando del título 4 del Código de Notariado, que se refería a las formalidades especiales para otorgar testamento y otras escrituras públicas? Se recuerdan que hay formalidades generales, hay formalidades especiales, hay formalidades esenciales. Pero además, el artículo 45 del Código de Notariado establecía que cuando el notario autorizaba el testamento común abierto de una persona, estaba obligado a darle aviso al registro general de la propiedad, al registrador general de la propiedad. Tenía un plazo para dar ese aviso, que era en un término de 15 días, y si no lo hacía en ese término, se le imponía una multa de 25 quetzales por parte del juez de primera instancia. Ahora,
Como hay que mandar ese aviso al registro de la propiedad, y ahorita estamos viendo el tema del registro de la propiedad, en el artículo 1193, numeral primero, ahí ustedes encuentran qué tiene que contener ese aviso, fundamentado siempre en el principio de determinación o principio de especialidad. Ahí nos indica que tiene que tener ese aviso para que surta sus efectos. En el numeral 2 es relacionado a los testamentos cerrados. Ahí no hay que mandar un aviso, ahí lo que hay que mandar es una copia íntegra del acta que protege a ese testamento. Recuerden que el testamento cerrado se hace en hojas de papel bond, cumpliendo con ciertos requisitos que vamos a ver con ustedes. Luego se tiene que insertar en una plica y sobre la plica se redacta un acta notarial para autorizarla. Y esa acta notarial se tiene que transcribir en el protocolo, pero además se tiene que mandar una copia de esa acta al registro de la propiedad. Y más adelante en el artículo 1194 establece en qué momento se tiene que registrar el testamento. Se recuerdan que cuando se otorga el testamento, cuando el notario autoriza ese testamento, no tiene que registrarlo, solo tiene que mandar un aviso nada más. Pero cuando ya muere el testador, ya muere el causante, entonces ya hay que inscribir ese testamento. ¿Y qué se tiene que presentar? Se tiene que presentar testimonio del testamento abierto con su duplicado y la certificación del acta de defunción. De esa manera se logra inscribir ese testamento. Y esto es lo que le llama el libro 4 del Código Civil como inscripciones especiales. Y en el artículo 1195 encuentran ustedes otra inscripción especial que es el registro de la propiedad horizontal. Pero tal vez uno de los temas importantes que ustedes tienen que saber, cada piso, que cada departamento forman una finca nueva, es decir, una nueva inscripción, lo que les dije que se denominaba en lo inmobiliario inmatricular. Como va a formar una nueva finca, el piso, el departamento, la habitación, la ley establece que se tiene que acompañar entonces los planos respectivos, como cualquier nueva inscripción, tal como lo indicamos hace un momento. Finalmente, para terminar este tema, tendríamos que hablar de la organización de los registros. Ustedes tienen que saber cuántos registros de la propiedad existe actualmente. Hay dos registros de la propiedad. Está el registro de la propiedad de la zona central, cuya sede está en la ciudad de Guatemala prácticamente o específicamente. Está en la 9ª avenida 14-25 de la zona 1, ahí por donde está el Teatro Abril, o por donde está el bufete popular de la Universidad de San Carlos, Facultad de Derecho. Ahí está uno de los registros. El otro registro es el que está en Quetzaltenango, el segundo registro de la propiedad. Estos son los dos únicos registros que existen actualmente, sin que por ello que cada uno de estos registros tienen delegaciones. Por ejemplo, el registro de la propiedad de la zona central tiene una delegación en La Montúfar, o sea, el centro comercial de La Montúfar. También hay otras delegaciones que tiene, si no estoy mal, en Petén, en Cobán, en Zacapa, en Jutiapa, en Escuintla, etc. Pero son delegaciones del registro de la propiedad de la zona central o en su caso del segundo registro con sede en Quetzaltenango. Pero en sí solo hay dos registros. Ahora, ¿cuántos registros de la propiedad deberían de existir? Para eso nos tenemos que trasladar al artículo 230 de la Constitución Política. En dicha normativa establece que en cada departamento o en cada región tiene que tener su propio registro de la propiedad. Si nos vamos a tema de departamento,
en Guatemala hay 22 departamentos. Por lo tanto, deberían de haber 22 registros de la propiedad. Y cada departamento tendría que tener su propio registro de la propiedad. Pero bueno, si este es muy costoso para el Estado, por lo menos en cada región. Según la ley preliminar de regionalización, hay 8 regiones en Guatemala. Entonces debería de haber por lo menos 8 registros de la propiedad. Pero, como ya lo indicábamos anteriormente, solo hay 2 registros de la propiedad actualmente. Y de aquí vamos a aprovechar a hacer una aclaración. ¿Cuál es el nombre correcto? ¿Registro de la propiedad o registro general de la propiedad? No hay problema que le llamemos registro de la propiedad conforme al Código Civil, pero si ya nos hacen la pregunta, ya nos hacen un cuestionamiento de cuál debería de ser el nombre correcto, obviamente por el principio de supremacía constitucional, el nombre correcto según el artículo 230 sería Registro General de la Propiedad. Sin embargo, cuando yo les menciono la palabra registro de la propiedad, ustedes tienen que entender que me refiero al registro general de la propiedad. Ahora, ¿a cargo de quién está la inspección de los registros de la propiedad? Es decir, la vigilancia de este órgano administrativo tan importante, ¿quién las supervisa? ¿Quién las inspecciona? La ley establece, el Código Civil, en el artículo 1217, que está a cargo de los jueces de primera instancia civil, designado anualmente por la Corte Suprema de Justicia. Ellos son los que tienen que velar porque el registrador de la propiedad está actuando conforme a la ley. ¿Qué libros se tienen que llevar en el registro de la propiedad? Pues ahí encontramos algunos libros principales en el artículo 1220, como el de entrega de documentos, de inscripciones, etc. Pero si ustedes van al artículo 3 del reglamento de los registros de la propiedad, el acuerdo gubernativo 30-2005, van a encontrar otros libros. Pero realmente que no valen la pena mencionarlo porque, como les dije, muchos de esos libros ya no tienen razón de ser actualmente porque ya no operan esas inscripciones. Por ejemplo, el de prendas, el de vehículos motorizados, el de naves y aeronaves, el de minas, etc. Tal vez el único rescatable es el de propiedad horizontal. De ahí, otro tema que tenemos que tener presente es a cargo de quién están los registros de la propiedad. Pero no estamos hablando de la inspección, que eso es muy diferente, sino quién lo dirige, quién es el titular. Y obviamente estamos hablando del registrador de la propiedad. ¿Qué calidades se necesita para ser registrador de la propiedad? Lo encontramos en el artículo 1225 y 1226. Empecemos por el 1226, que establece que para que sea nombrado registrador de la propiedad tiene que ser guatemalteco de origen. Esta palabra de origen pues la tendríamos que excluir porque la Constitución no exige tal requisito. Y recuérdense que los guatemaltecos de origen y los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos. También tiene que ser notario y abogado. Tengan presente esta calidad que exige la ley. No dice abogado y notario, sino notario y abogado. ¿Eso qué quiere decir? Que se dedica más al derecho notarial que la abogacía. Aquí estaríamos hablando como el licenciado Neri Muñoz, como el Ix Sandoval. Y luego dice colegiado activo. Y por último, 1225 tiene que ser nombrado por el presidente de la República mediante acuerdo gubernativo a través del Ministerio de Gobernación. Entonces, ¿de qué dependencia del Estado es el registro de la propiedad? Del Ministerio de Gobernación. Marquen el artículo 1227, ahí establece que el cargo de registrador es incompatible con el ejercicio de las profesiones de abogado y notario y con todo empleo
o cargo público. Es decir, si usted va a ser registrador de la propiedad, se va a dedicar de lleno al registro de la propiedad y no puede ejercer, en este caso, la profesión de abogado y notario ni cualquier otro cargo público. Bueno, trasladémonos al artículo 1228. En el artículo 1228 establece que los registradores, antes de entrar a ejercer sus cargos, tienen que garantizar las responsabilidades en que pudieran incurrir con hipoteca o fianza. Recuerden que los registradores, ellos se van a encargar de operar inscripciones, anotaciones y cancelaciones, y si hacen mal su trabajo, tienen que responder por los daños y perjuicios que causen a los particulares. Por eso es que ahí la ley dice que tienen que garantizar esa responsabilidad con hipoteca o fianza. Pero ahora viene algo bien importante en el artículo 1230, siempre del Código Civil. Por regla general, en la hipoteca no hay saldo insoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que si después de haber rematado el bien no alcanza el producto de la venta a satisfacer la obligación, ese remanente que queda ya no se debe, ese remanente se perdió. Estamos hablando de que la casa la vendimos en 100,000 y la deuda es de 150,000. Por lo tanto, hay un saldo de 50,000. Ese saldo se pierde. Eso es lo que se le conoce como saldo insoluto. Por regla general, como les acabo de mencionar, al tenor del artículo 823 del Código Civil, no hay saldo insoluto. O sea que el remanente que queda ya no se puede reclamar. Pero hay una excepción a esa regla y es precisamente el que establece el artículo 1230. Si la garantía fuera hipotecaria y quedara un saldo insoluto, al rematarse el bien, el registrador responderá con sus demás bienes por dicho saldo. O sea, en el caso del registrador, si hizo incurrir en daños y perjuicios a una persona porque hizo mal una operación y a la hora de demandarlo se determinó que lo que debe son 50,000 y había garantizado con un bien inmueble y a la hora de rematarlo se vendió en 25,000. Ahí hay un saldo insoluto de 25,000. Si no fuera el registrador, ese saldo ya no se puede reclamar, pero como él es el registrador de la propiedad, tiene que responder por esos 25,000 que todavía quedan pendientes. Finalmente, por favor, se trasladan en el artículo 1244 y 1245. Ahí encuentran ustedes los errores que se pueden cometer en los libros y su respectiva rectificación. Si el registrador de la propiedad comete error en los libros, ¿lo puede él corregir o no lo puede corregir? Bueno, siempre vamos con aquel famoso principio de erogación. En el 1244 encontramos que hay dos clases de errores, o por lo menos encontramos el primer error, que es el error material. Para rectificar el error material, tiene que ser con el consentimiento del interesado. ¿Y qué es un error material? Cuando se ha escrito unas palabras por otras, se ha omitido la expresión de algunas circunstancias cuya falta no causa nulidad o equívoco en los nombres propios o las cantidades al copiarlas del título, sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción ni el de ninguno de sus conceptos. Tienen que tomar en cuenta aquí que el error es el del registrador, es decir, el título va bien, pero el registrador cometió un error material, pero sin cambiar el sentido general de la inscripción. Ahora, en cuanto a los errores de concepto, solo puede rectificarse por acuerdo unánime de los interesados y en tal defecto mediante resolución judicial que ordene en este caso la rectificación. Un error de concepto es cuando alguna de las palabras expresadas en la inscripción alteren o varíen su verdadero sentido. Es decir,
En vez de colocar un área del terreno, se colocó otra. En este caso, tiene que haber consentimiento de todos los interesados. En todo caso, como les dije hace un momento, este es un error de parte del registro, entonces hay que solicitar su rectificación en los términos que les mencioné hace un momento. Y si surge conflicto por esta situación, se tendrá que ir a decidir ante juez a través de un juicio ordinario, que es el juicio tipo, como lo vamos a ver cuando veamos procesal, civil y mercantil. Entonces, con eso terminaríamos el libro 4 del Código Civil, que como lo repito, lo tuvimos que hacer de esta manera por el problema que se ha dado en Guatemala, que es de conocimiento de todos, pero para no atrasarnos en los temas, lo desarrollamos de esta manera. Les pido por favor que repasen una y otra vez. Si algo no quedó claro, vuelven a escuchar el audio, y que en todo caso, primero Dios, cuando reanudamos las clases, ya solo resolvemos algunas dudas que ustedes pudieran tener.